amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en la emisión estelar de Noticias 7, nuevamente en este 31 de octubre. Tenemos importante información para todos ustedes a través de nuestras plataformas digitales y en nuestras redes sociales. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo andas? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Un gusto acompañarlos en este cierre de mes, último día de labores de este mes. Seguramente algunos ya incluso habiendo cobrado sus sueldos, así que espero que los recibamos todos muy contentos en lo que se viene de nuestra oferta informativa. Acá arrancamos. Ese 31 de octubre se llevó a cabo en la Escuela Superior de la Policía el evento simbólico de cambio de mando del comandante general de la policía. Recordemos que a inicios del mes se oficializó la salida del general Fausto Salinas y la entrada del general César Zapata. Veamos. En medio de autoridades, familiares y aspirantes de la Escuela Superior de la Policía, se llevó a cabo el acto de revelo de mando del comandante general. Señor general César Zapata. Fausto Salinas, comandante saliente de la Policía Nacional, entregó el cargo al general César Zapata, quien en su discurso manifestó que su objetivo principal es continuar con el plan de fortalecimiento de la institución y combatir a los malos elementos. Trabajar por la seguridad del país es nuestra prioridad, pero combatir la corrupción interna será nuestra bandera de lucha, de que no vamos a tolerar la corrupción, venga de donde venga. Y es oportuno en este momento pedir disculpas al pueblo ecuatoriano por aquellas inconductas de unos pocos que mancillaron el honor de ser policías. Mientras que Salinas, en su discurso de despedida, reconoció que los niveles de criminalidad incrementaron sobrepasando las capacidades de la institución y aseguró que pese a esto, asumió el reto de enfrentar a la delincuencia y al crimen organizado, que incrementó de manera alarmante en los últimos años. Sin duda, una crisis de niveles alarmantes que en resumen encontró un país con estructuras legales, tecnológicas, logísticas y estratégicas desactualizadas. Por su parte, el ministro del Interior, Juan Zapata, destacó algunos cambios que se hicieron en la institución para respaldar al trabajo policial. Entró en vigencia el reglamento a la ley orgánica del uso legítimo de la fuerza. Este instrumento legal, hoy contabilizamos 70 delincuentes abatidos que en cumplimiento de su misión constitucional y deber legal no fueron aprendidos ni podrán ser separados de la institución aquellos buenos y valientes policías que hicieron uso legítimo de su fuerza. Manuela Bedón, Noticias 7. El 31 de octubre de 1900 se decretaron las medidas exactas del escudo nacional actual. Desde esta fecha se conmemora cada 31 como su día. Lo que pocos conocen es que por más de 65 años estuvo reglamentada su graficación. En la siguiente nota les contamos los detalles. Eclipsado por las festividades de Halloween, el Día del Escudo y del Ecuador es una celebración que recuerda las raíces de nuestra historia nacional. Según el historiador y académico Alfonso Ortiz, el escudo va ligado a la bandera y con el tiempo ha ido cambiando. Por ejemplo, luego de la Guerra de Independencia se utilizó una bandera con los colores cambiados en negativo. Era exactamente igual a la bandera coronela que debían llevar las tropas españolas, pero con los colores invertidos. Hasta que en 1830 se crea la República del Ecuador, donde se asumió la bandera de Miranda, con el amarillo, azul y rojo. Pero no es hasta 1845 que se decreta un escudo nacional, sin medidas. Solamente se describen los elementos. Dice textualmente, un escudo ovalado que contenga interiormente en la parte superior el sol con aquellas porciones de la eclíptica en que se hallen los signos correspondientes a los meses memorables de marzo, abril, mayo y junio. Y finalmente, un 31 de octubre de 1900, en el gobierno del general Eloy Alfaro, se dan las medidas exactas del que ahora es nuestro escudo nacional. Y el 7 de noviembre de ese año, el general Eloy Alfaro firmó dicho documento poniendo el ejecútese. Los escudos se remontan a otras eras, donde caballeros en el medioevo las utilizaban en sus armaduras para poder ser identificados en las guerras. Pero, ¿qué significa en el siglo XXI para las personas? Una simbología de nuestro país, de lo que representó que nosotros podamos tener nuestro escudo nacional. Unos creen que hemos adoptado otros símbolos para identificarnos con nuestra patria. A veces no necesariamente tienen que ser símbolos patrios, a veces, qué sé yo, puede ser una comida,
si el encebollado, por ejemplo, si es que tú te pones a pensar, probablemente pueda ser un elemento que te identifique más que la propia bandera o el propio escudo. Mientras otros creen que son inamovibles, porque son parte de nuestra historia. Y son los que han venido como transcurriendo de generación en generación. Y aunque no todos se identifiquen con el escudo, sí nos identificamos con el imponente cóndor, el manso río Guayas, el coloso Chimborazo y el brillante sol que nos cobija verticalmente en la línea ecuatorial. Manuela Bedón, Noticias 7. A un mes de la posesión del nuevo binomio presidencial, el mandatario electo Daniel Noboa confirmó las funciones que se encargarán a la futura vicepresidenta Verónica Abad. Verónica Abad sí estará a cargo de fortalecer los derechos de los migrantes y la reunificación familiar. Así lo comunicó el equipo de prensa del presidente electo Daniel Noboa. Esto luego de las dudas sobre las funciones que tendría la vicepresidenta electa. No tenemos todo el tiempo del mundo, tenemos un periodo muy corto, por lo cual necesitamos empezar a actuar y a trabajar. Y eso es lo que en este momento nos preocupa en realidad con Daniel. ¿Cómo lo vamos a hacer? El argumento para encargarle esa tarea es que entre octubre del 2021 y agosto del 2023, 205.649 ecuatorianos salieron hacia Colombia, pero solamente 64.226 no retornaron al país. Además, más de 30.000 habrían cruzado el tapón del Darién, por lo que Abad tendrá que mantener contacto con las naciones de Centroamérica. Pero también se encargará de las relaciones bilaterales con naciones africanas. Ello, pese a que había anticipado que trabajaría en otros aspectos del nuevo gobierno. Trabajar sobre la consulta popular, que es algo que nuestro presidente ya lo ha dicho varias veces y lo ha expresado, que es una parte muy vital, muy importante cuando hablamos de la seguridad del país, cuando hablamos de extender el empleo hacia nuestra gente. Entonces es importante de que sepa el pueblo ecuatoriano de que ya estamos trabajando. Sin embargo, la Constitución es clara en su artículo 149 sobre las funciones de la vicepresidencia. No tiene misiones o atribuciones constitucionales directamente asignadas por norma, sino que depende de la voluntad política y de la decisión que tome el presidente de la República, porque hace encargos de gestión a través de decretos ejecutivos. Pero lo que esto implicaría es que exista un cambio absoluto en la gestión actual de la vicepresidencia, porque las funciones que Guillermo Lasso designó a Alfredo Borrero eran completamente otras. Y eso va a obligar a modificar incluso la estructura orgánica administrativa interna de la vicepresidencia, que al día de hoy cuenta con 3 subsecretarías destinadas todas al tema salud. Una vez que se posesione Noboa a finales de mes, podrá firmar el decreto ejecutivo para que Abad también empiece en funciones. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y en otros temas les contamos que hasta el miércoles habrá racionamiento de luz en el Ecuador. Esto para evitar cortes durante el feriado. Así lo anunció el Ministerio de Energía y Minas. Veamos de qué se trata. Se viene un feriado para distraerse de las ocupaciones diarias y entre ellas están los cortes de luz. No hay de qué preocuparse. Del jueves 2 al domingo 5 de octubre los racionamientos de energía se suspenden a escala nacional, según informó el Ministerio de Energía. Es decir, el miércoles es el último día con los apagones temporales de 2 horas y el sábado 4 la cartera de Estado evaluará junto a las instituciones de electricidad la situación del suministro para tomar una decisión de la semana siguiente. Porque aún tenemos un déficit de energía, pese a que de los 600 megawatts que faltan. Con la garantía de Colombia, el apoyo de Colombia, cubriremos con 450 megawatts. Más otro aporte de la exportación de 50 megawatts de Perú hacia Ecuador. Y 100 megawatts que se espera se gestione con el sector privado, para que en diciembre no haya ni un solo apagón más. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, señaló que los cortes de luz afectan a más de 20 puntos sensibles en la capital, entre ellos agua, semáforos, entre otros. Vamos a escuchar. Vamos a trabajar con la empresa eléctrica todas las semanas, los días miércoles, para que cuando ellos sean notificados de los cortes que se aplicarán de viernes a jueves de la próxima semana, nosotros podamos tomar medidas preventivas con la anticipación debida. Habíamos dicho que al menos 24 horas de anticipación y la noticia que tenemos es más beneficiosa porque será al menos una semana de anticipación. Sumarnos como municipio
a una campaña, y yo empiezo ya con esta campaña que es fundamental: ahorremos el consumo de energía eléctrica. No debimos llegar a este momento, pero hoy está ahí y tenemos que ahorrar. Por lo tanto, es importante que si hay luz que no estamos consumiendo, la apaguemos. Es importante que no desperdiciemos el consumo de recursos vitales como el agua o como la energía. Así que este es el segundo compromiso y nos vamos a sumar a ello. La gente, un recorte de energía, la ciudad se ve afectada en 20 puntos sensibles. La ventaja es que algunos de ustedes ni siquiera lo sienten porque estamos haciendo un trabajo para prevenir eso, pero otros que son fundamentales como tránsito o agua potable, evidentemente nos genera un malestar. Y los anuncios de racionamiento eléctrico en el país trajeron consigo el aumento de la comercialización de generadores en la ciudad de Guayaquil. Varios negocios prefieren comprar sus propios generadores para evitar pasar un mal momento con los cortes de luz. Pastor León es propietario de una ferretería ubicada en la calle Rumichaca y Luque, en el centro de Guayaquil. Reconoció que los anuncios de la interrupción del servicio eléctrico en el país trajo consigo que su facturación por la venta de generadores autónomos de distribución eléctrica sea mucho mayor a lo habitual. Se vendieron bastante, pero ahora parece que ya paró esto, como ya ha anunciado que ya ha llovido por pauta y como que la gente ya se ha aguantado de comprar. Pero, por ejemplo, ¿qué número? ¿Cuánto se vendió, por ejemplo? Un 60%. Este tipo de artículos funciona a baterías o con gasolina o diésel. Su valor en el mercado depende del tipo de inmueble que abastecerá por su potencia o capacidad en kilovatios. Los precios varían según los kVA, de un promedio de 150 a $800 el más caro. En algunos establecimientos los generadores se agotaron. A raíz de que hubo los racionamientos de luz, la venta se duplicó, hasta se triplicó. Que en la actualidad ahorita no disponemos de stock de generadores, porque todo el fin de semana, entre viernes y sábado, se acabaron todos los modelos que teníamos disponibles en nuestra bodega. ¿Y qué tipo de elementos son? ¿En cuánto ayuda o cuán útiles son en un hogar o en una oficina? Bueno, eso es más allá dependiendo lo que usted tenga en su vivienda, en su condominio, edificio. Todo se mide mediante kVA o bateaje, sumándole todos los electrodomésticos que usted tenga en su vivienda. Otros productos útiles para casas o pequeños locales comerciales ante un apagón son los focos de emergencia, reguladores de energía y protectores de voltaje que también han tenido una gran demanda entre los usuarios. En Ecuador se empiezan a sentir los estragos del Niño. Varias zonas del país sufren inundaciones por las fuertes lluvias. 3 personas han fallecido a causa de los eventos climáticos en este último mes y más de 500 resultaron afectadas, según la Secretaría de Gestión de Riesgos. Intensas lluvias, desbordamientos de ríos e inundaciones ya se empiezan a visibilizar en el país. A decir de Cristina Valdirieso, analista del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI, estas afectaciones ya son producto de la presencia del fenómeno del Niño, que se une con la época invernal. Estos ya son los síntomas, todos los síntomas del fenómeno del Niño, ¿no? Como sabemos específicamente, el Niño nos afecta especialmente a la zona interandina, ¿no? Se podría decir que estas lluvias pueden seguir y se pueden presentar un poco más intensas de lo que se ha estado presentando. Desde el 1 de octubre, la Secretaría de Gestión de Riesgos registró 62 eventos peligrosos a causa de la situación climática en el Ecuador. Las provincias con mayor impacto en personas afectadas son Esmeraldas, Pichincha, Santo Domingo, Guayas y los últimos eventos que pudimos observar en Napo, Orellana y también Chimborazo, donde se han comenzado a registrar ya eventos como inundaciones, deslizamientos, aluviones, tormentas eléctricas, vendavales y demás afines a la época lluviosa. Hasta la fecha, 3 personas fallecieron, una en Chimborazo y 2 menores de edad en Esmeraldas. Además, se reportan 542 personas afectadas. De manera general, es por el ingreso de agua a sus viviendas. Entonces, las personas han sido afectadas netamente porque ingresó el agua a sus viviendas. En algunos casos sí hay pérdida de enseres. Entonces, toda esta situación afecta a la familia como tal. Finalmente,
Finalmente, se menciona que 23 cuerpos hídricos incrementaron su nivel a causa de las lluvias y 3 ya se desbordaron. El mayor impacto justamente fue por el desbordamiento del río Santiago en Esmeraldas, con 280 personas afectadas, seguidos justo del desbordamiento también del otro río que le había mencionado en Pichincha, con 173 personas afectadas. Santo Domingo con eventos puntuales que han sumado ya 44 personas afectadas. Al momento no se ha declarado en emergencia ningún cantón, pero se recomienda tener las alcantarillas limpias y monitorear la información que emitan los organismos de socorro. Olga Velasco, Noticias 7. Los operativos realizados en las vías han dejado 24 personas detenidas, además de armas decomisadas y vehículos recuperados. Según la policía, las carreteras más peligrosas están en Santo Domingo y en Los Ríos. Transcurridos los primeros días del acuerdo que autoridades firmaron con el gremio de transportistas que exigían más seguridad en las vías, ya se tienen las primeras acciones. Lo primero, se dispuso más uniformados para custodiar las carreteras del país. Tenemos 374 policías, 100 patrulleros y 25 motocicletas en el tramo desde Santo Domingo hasta el puerto de Guayaquil, es decir, pasando por diferentes cantones como son Santo Domingo, Quevedo, El Empalme, el kilómetro 26, Virgen de Fátima, Milagro, Durán. Según Pablo Ramírez, director general de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, los operativos ya han dejado resultados. 24 personas detenidas, 4 armas de fuego, 27 armas incautadas, 4 vehículos recuperados. Los detenidos se dedicaban a abordar a los conductores en las carreteras para asaltarlos o robarles sus vehículos. Utilizaban neumáticos para poner obstáculos en la vía y de esta manera detener la marcha de los transportes para proceder a ejecutar sus labores delictivas. En otros casos estaban como pasajeros de los vehículos de transporte público. En otros también habían realizado una intervención de emboscada a los buses con armas de fuego. La inseguridad en las vías se registra principalmente en las provincias de Santo Domingo y Los Ríos. Aquí se han implementado controles fijos y móviles que brindarán más seguridad a los conductores. Una de las estrategias es hacer caravanas custodiadas por la policía. Alrededor de 30 o 45 camiones que se encolumnan y la Policía Nacional ejecuta el traslado por los diferentes vías. Estos operativos serán permanentes y para ello se sumarán varias camionetas entregadas a la Policía Nacional que contribuirán a la seguridad vial. Edison Saavedra, Noticias 7. En la provincia de Manabí, en donde un hombre que estaba cautivo fue liberado por la UNACE. Los captores le pedían a su familia $20,000 a cambio de mantenerlo con vida. Finalmente la policía allanó su guarida. Los detalles se los presentamos en el siguiente informe. Agentes de la Policía Nacional a través de la unidad UNACE lograron la captura de 4 personas que presuntamente estaban involucradas en el secuestro de un hombre. La aprehensión de los sospechosos se registró tras poner en marcha la Operación Libertad 96, acción que además permitió rescatar al ciudadano que lo tenían en cautiverio. A las 11 de la mañana proceden a rescatarlo del sector, nuevamente indico, de Monte Olivo. Dentro de este operativo policial se detuvieron a 4 personas. El trabajo desplegado de los uniformados, que además contó con el apoyo del servicio urbano, les permitió actuar de manera conjunta en el allanamiento a una vivienda en el sector de Monte Olivo, en el cantón Montecristi, donde lograron neutralizar a los presuntos delincuentes, logrando salvar al secuestrado sano y salvo. Dentro del allanamiento que se realizó, se pudieron obtener varios indicios que se llegan a determinar el supuesto cometimiento de un delito con un arma de fuego, una motocicleta, un vehículo, 5 terminales móviles. De acuerdo a la información otorgada por los familiares, los ahora detenidos exigían a la familia de la víctima la cantidad de $20,000 americanos para poder liberar al hombre. Sin embargo, gracias a la intervención oportuna del personal del orden, no lograron este cometido. Reciben una llamada telefónica en donde piden un rescate de $20,000. Producto de esto, se establece que estaba secuestrado y se toma contacto con las unidades investigativas. Los 4 detenidos registran antecedentes por receptación, falsificación y uso de documentos falsos. Ellos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes, mientras que la víctima finalmente fue restituida al seno familiar sano y salvo. Y las investigaciones de la Fiscalía sobre el denominado caso León de Troya se incluirán dentro del caso Encuentro.
sobre un presunto entramado de corrupción al interior de la función pública. Según la Fiscalía, las indagaciones determinaron la existencia presunta de un esquema de corrupción sistemática en contra de la administración pública. Esto en instituciones como Banecuador, Aduanas, CNEL y otras empresas públicas. Todas las causas fueron acumuladas en una sola, por lo que hay 7 personas a las que la Fiscalía solicita formulación de cargos por el delito de delincuencia organizada. El 16 de noviembre se realizará la diligencia, según se comunicó este martes, luego de diferir la prevista en horas de la tarde. Atención amigos, porque 3 sujetos fueron capturados en el norte de Quito por robar rejillas de sumideros. Uno de los detenidos ya registraba antecedentes penales. Policías de la Huica que circulaban por la avenida Simón Bolívar, cerca de Zambisa, en el noreste de Quito, se percataron que 3 sujetos se encontraban en actitud sospechosa en una camioneta, por lo que se bajaron para revisarlos, encontrando en su poder rejillas de sumideros y tapas de alcantarillas, entre otros objetos metálicos que habrían robado en la zona. Uno de los sujetos ya registraba antecedentes penales. Ellos serían oriundos de Llano Chico. Los 3 fueron interceptados en el sector del Redondel de Gualo con la camioneta en la que circulaban robando rejillas y tapas de alcantarilla que luego eran comercializadas de manera clandestina en chatarrizadoras donde funden el metal para fabricar puntas y combos, entre otras herramientas que son utilizadas en la construcción y otras actividades. Los 3 sujetos capturados por la Huica con las evidencias decomisadas quedaron a órdenes de las autoridades judiciales, los mismos que ya tenían en su contra varias denuncias por el robo de bienes del Estado en diferentes sectores de la capital de la República. Paola Roldán es una mujer ecuatoriana diagnosticada con una enfermedad degenerativa crónica que no tiene cura. Ella pide a las autoridades que le permitan morir por eutanasia. Para ello, una demanda ante la Corte Constitucional para que ser la primera ecuatoriana en tener una muerte asistida. A continuación, su historia. Hace poco más de 3 años, Paola paseaba el coche de su bebé cuando sintió que le faltó el aire y ya no pudo seguir caminando. Desde allí, su vida cambió por completo. Tras miles de exámenes para saber qué tenía, le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad rara que afecta y destruye las células nerviosas que controlan y permiten mover los músculos. Esta patología, poco a poco, ha hecho que Paola quede postrada en una cama con un respirador artificial que la mantiene con vida. Por esta casa han desfilado no menos de 70, 80 enfermeras. No existe nadie preparado para este tipo de manejo, al menos en este país. Ahora tiene 42 años, ha estado hospitalizada y ha pasado por un sinnúmero de tratamientos, pero su enfermedad no tiene cura. Ella decidió morir dignamente a través de la eutanasia, que no está permitida en Ecuador. O sea, si bien pensar en despedirme es terrible, que ni siquiera tener la oportunidad de hacerlo es peor. Es más doloroso no tener esa opción. Paola, junto a su equipo de abogados, plantearon una demanda ante la Corte Constitucional para que los jueces interpreten el artículo que sancione el homicidio. Y lo que le pide a la Corte Constitucional es que despenalice o interprete ese artículo de manera conforme para que el derecho a decidir libremente sobre cómo vivir y morir con dignidad se reconozca en el Ecuador. Farid Simon, uno de sus abogados, sostiene que Paola reúne 3 condiciones para una muerte asistida, según el protocolo internacional. La primera es consentimiento libre de la persona. Segunda condición es que la enfermedad o la lesión sea grave e incurable. Y tercero, que producto de esa enfermedad o lesión se genere dolor físico-emocional intenso, sufrimiento físico-emocional intenso. Dicha demanda ya fue aceptada a trámite en la Corte Constitucional y el juez Enrique Herrería será quien recoja los argumentos para evaluar el caso. Sé que quizás esta Corte no lo acepte, quizás la siguiente no lo acepte, pero eventualmente esto llegará, porque es el derecho humano más básico que existe. Entonces esperamos que la Corte sea sensible al pedido de Paola y al hecho de muchas otras personas.
hay muchas historias que se repiten, que dicen, sí, yo entiendo lo que están demandando. Mi padre, mi hermana, yo mismo estoy enfermo y quisiera poder hacer esto y no lo puedo hacer. Según la psicóloga Erika Corral, tanto Paola como su familia deben tener un acompañamiento psicológico. La familia está mirando lo que está sufriendo. La familia está mirando lo que ella o él ya no puede hacer. Y también poco a poco va a ir pasando por ese proceso, ¿no? de aceptación. Entonces, claro que tiene que estar acompañada psicológicamente. Hasta que eso pase, Paola recuerda el día de su boda junto a su esposo que no se despega de ella, esperando despedirse, esperando decir adiós dignamente. Entonces mucha gente se cuelga, se lanza el balcón, se toma pastillas, porque el Estado no ofrece una salida digna, amorosa, contenida para la gente que ya está sufriendo. Edison Saavedra, Noticias 7. Y en otros temas, a hora de iniciarse las festividades por la independencia de Cuenca, la ciudad se potencia como un sitio seguro y festivo. Todo está organizado para recibir a los turistas y aún hay espacio en los hoteles. Además, las autoridades confirmaron que entre jueves y el domingo no habrá cortes de energía eléctrica. A puertas del feriado por la independencia de Cuenca hay noticias positivas desde los diferentes ángulos. La primera es que los turistas y los ciudadanos tendrán decenas de actividades gratuitas y seguras para disfrutar desde este miércoles hasta el domingo. Habrá música, gastronomía, arte y mucho más. El día miércoles en la noche hay un festival de música bailable, tropical, de diferente raigambre en el Parque Iberia. La elección de la Cholita Cuencana, que será también el miércoles. En la mañana un desfile de los estudiantes de la ciudad por la calle Bolívar. Un partido de Glorias del Ecuador contra Glorias de Cuenca. Todos nuestros eventos son gratuitos. El día 2 en la noche será el Huayna Capazo, posiblemente el evento más esperado, con también bandas internacionales. Por la agenda de fiestas y los atractivos de Cuenca, se espera que lleguen más de 100,000 visitantes durante los 4 días. La ocupación hotelera está en un 70% y la recomendación es no dejar todo para el último. Pero hay algo importante, la seguridad que ha mostrado Cuenca a nivel nacional, que hace que genere confianza. Acá los turistas vengan, disfruten, y una reactivación de la vida nocturna también lo ha hecho de que el turista tome una decisión en venir acá a la ciudad de Cuenca. Bueno, son 320 hoteles, son 12,000 camas que hay acá en la ciudad. La gran mayoría viene de la provincia del Guayas. Y en ese sentido la vía está normal, está bien. Y un dato que reveló esta mañana el gerente general de la empresa eléctrica Centro Sur es también muy alentador. Estoy en condiciones ya de afirmar que con todos estos esfuerzos conjuntos que hemos hecho, industriales, de gobernadora y del gobierno, podríamos garantizar que el centro histórico de Cuenca y la zona de Cuenca no va a ser afectada por estos cortes. En el cementerio de San Diego, uno de los espacios donde están varios personajes célebres como el expresidente Eloy Alfaro, para este 2 de noviembre, Día de los Difuntos, varias familias preparan las tumbas de sus familiares para rendirles un homenaje. Vamos a ver. En el cementerio de San Diego es costumbre ver a los hermanos Tasichana visitar a sus familiares. Madre, padre y 4 de sus 8 hermanos descansan aquí. Como le queríamos en vida, también les recordamos aún que esté muerto. ¿Hace cuánto tiempo falleció? Hace 10 años. Para ellos venir es motivo de reunión familiar, agradecer por lo que fueron en vida y, como Carmen, Wilfrido y Heriberto dicen, pedirles por gracia y favor. Hoy no están con nosotros presentes, pero siempre están en nuestros corazones, en nuestras mentes. Y le decimos, aun cuando está ya en polvito, le decimos que nos ayude. Y nosotros le auguramos porque esté en una mejor vida. Caminando por los largos senderos de San Diego nos encontramos con Angelita Criollo. Visita a su hijo cada semana desde hace 18 años. Como dicen, el dicho es en vida, pero ya no se fue posible. Mi hijo me quiso y le quiero, mi primer hijo, entonces yo cada semana le vengo y le pongo sus florcitas. Por tradición vengo, siempre le acomodamos, le pintamos, le limpiamos todo. Este jueves 2 de noviembre se conmemora el Día de los Difuntos, fiesta ancestral que se ha modificado con
con los daños, pero que se mantiene, especialmente en lugares como este. El tradicional cementerio de San Diego desde el 22 de octubre de 1868 es el lugar de descanso de miles de personas, incluyendo expresidentes como el general Eloy Alfaro y Velasco Ibarra. A pesar de los daños, muchos familiares continúan visitando este lugar, especialmente el 2 de noviembre. Es llenito, bastante es esto, bastante vienen la gente. ¿Y qué nomás traen las personas? ¿Sí traen ofrendas o únicamente las flores? ¿Eso también cómo ha ido cambiando con el... No, siempre les traen las florcitas, ofrenda, cada quien con su gusto. A los niños les traen sus estrellitas, esas cosas que vuelan. El 2 de diciembre aquí es una fiesta. Todo el mundo con flores, todo el mundo contentos. Claro que da pena también, pero hay que alegrarse porque ellos están en mejor vida. Pero durante el feriado de los difuntos, las visitas a los cementerios no son las únicas actividades que se realizan. También la toma de la colada morada y la guagua de pan es parte de la misma. Manuela Bedón, Noticias 7.